Hola mi gente, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Conversaciones sin Fronteras RD, donde hablamos de cosas importantes de manera relajada. Hoy tenemos un programa chulísimo. Hoy vamos a hablar de religión, vamos a hablar de educación sexual y vamos a hablar de muchísimas cosas. Vamos a hablar de mujer, y dentro del contexto de lo religioso vamos a hablar de cómo las mujeres también podemos ser, además de militantes de la fe, también podemos ponernos la indumentaria que se ponen los varones para la prédica. Y por eso hemos invitado a una mujer muy especial. Yo creo que no podía invitar a una mejor persona que ella para hablar de estos temas. Estoy hablando de Betania Figueroa, la pastora Betania Figueroa. Betania, bienvenida a mi morada verde, querida. Gracias Muchas por aceptar mi gracias. invitación, corazón. ¿Cómo Muy, estás? muy bien en este ambiente también, como una mariposa Ay, en que, este bueno, espacio tan hermoso. es que tú eres una, querida. Yo Sí. no podía recibirte de otra manera. Bueno, de paso un cafecito Ah, también, sí. porque siempre digo que el dominicano y la dominicana es la gente que yo conozco más hospitalaria que hay en la bolita del mundo. Y eso comienza siempre por una taza de café cuando Así llegamos a es. visitar a alguien. Así que buen provecho con tu café, Betania. Muchísimas Betania, en gracias. este programa a mí siempre me gusta comenzar presentando a la persona que se sienta aquí, porque es bueno que nuestra audiencia sepa quién se sienta acá. Y en ese orden yo quiero que tú te presentes, que tú digas quién eres, de dónde vienes. Tú eres una mujer que comenzaste muy joven a militar en la fe Mm. y me decías que eso viene de papá y mamá. Entonces yo quiero que tú como que digas un poquito de eso. ¿Cómo tú comienzas? ¿Cómo no? Mira, yo vengo de un hogar cristiano. Mis padres son cristianos de la Iglesia Evangélica Dominicana, la única que he conocido. Soy la segunda de un grupo de hermanos que somos cuatro. Y desde siempre me gusta decir que el hecho de ser de un hogar cristiano no quiere decir que los problemas no estuvieran ausentes. Estuvo Jesucristo siempre guiando la vida de mis padres y por ende nosotras y nosotros. Y crecimos con esta sensibilidad social, con este compromiso de sabernos que el bienestar no es solamente para nosotros, sino que tenemos que compartirlo y que procurar que las demás personas también estén bien. Qué Ujú. bien, qué bonito suena eso. Betania, yo también tengo entendido que tú eres socióloga, ¿verdad? O sea, ¿qué tú nos Sí, puedes decir con respecto a la sociología y cómo, bueno, mira qué interesante, además de ser militante cristiana, estudias sociología? mira, mi decisión de ser socióloga fue en un principio yo quería estudiar trabajo social, pero para hacer esto me plantearon que tenía que ir a vivir a Santiago y no quise. Entonces me dije, bueno, yo lo vi como que la trabajadora social es la enfermera y el doctor es el sociólogo. Entonces digo, voy a ser doctor. Entonces fui a la universidad y cursé la carrera, no me he graduado, lo digo porque es así, decidí otras cosas a mitad de camino. Tengo una formación en sociología y eso me ha ayudado increíblemente a entender los problemas que atraviesa nuestra sociedad, Latinoamérica, el Caribe y el mundo, ¿no? En una mirada mucho más amplia cuando hablamos de la realidad por la cual atravesamos. Entonces hay que ver los contextos. Uh-huh, uh-huh. Y en materia laboral, bueno, tú has estado como en tantos espacios, Betania. Eh, ¿Dónde tú te has movido en términos laborales? Porque sé que tú has estado en algunos, ¿le llaman concilio ustedes? ¿Cómo le No, llaman? no, es una denominación. Una denominación. La Iglesia Evangélica Dominicana, como es la Iglesia Episcopal, como es la Iglesia Metodista, denominación en el sentido de que nosotras venimos de las iglesias históricas, vamos a decir, de la división que se dio con Martín Lutero.
Y entonces la Iglesia Evangélica Dominicana es fruto de un trabajo misionero que se unieron varias denominaciones cristianas, la metodista, la presbiteriana, Hermanos Unidos, y formaron aquí, por eso tenemos ese nombre genérico, la Iglesia Evangélica Dominicana. Y eso hace ya 103 años. Wow, mucho tiempo. Entonces, yo me formé al interior de la Iglesia Evangélica Dominicana, hice mis estudios en el colegio evangélico, mis amistades, mis amigos siempre han estado vinculados al mundo de la iglesia. Y en términos laborales, en mis primeros trabajos, bueno, fueron como maestra en el mismo colegio parroquial aquí en Villa Duarte, posteriormente en el Centro de Planificación y Acción Ecuménica CEPAE. De ahí me vinculé al Centro Dominicano de Estudio de la Educación. Yo no trabajé directamente en el sede, pero fui parte de una coalición, se puede decir así hoy, de iglesias y organizaciones populares. Entonces, la que coordinaba, yo era la coordinadora para la región del Caribe, y la oficina central estaba entonces, en ese momento, en el sede. Entonces, por eso siempre me veían ahí vinculada al sede, por esa relación que yo desarrollé ahí. Y posteriormente, quien fue mi compañero, Agapito Castro, trabajó en el sede. Luego fui directora ejecutiva de Alfalí Dominicana, institución cristiana de servicio, a través de la educación, promoviendo la alfabetización de personas jóvenes y adultas. También con esa visión de iglesia, trabajando fundamentalmente en las zonas batellanas, entendiendo que los pobres, cuando se habla de pobres en este país, se habla de los migrantes, de los descendientes, los ascendentes de las comunidades haitianas que viven en los batalles. También fui ahí soy su directora ejecutiva, está muy mermado. El tema del financiamiento no es fácil. Y ahora pasé a la iglesia a dirigir por 7 años la parte de la educación cristiana. Fui la directora, ahí estuvimos encargados de producir los materiales, tanto de los niños como de los adultos. Y posteriormente, ahora estoy en otro trabajo administrativo en el interior de la iglesia, como encargada de los proyectos a nivel nacional. Esa es qué bien, un poco mi trayectoria laboral. Qué bien. Estamos en su programa Conversaciones Sin Fronteras RD. Recuerden comentar en el chat. Es el caso de Natural Vela. Natural Vela es ese centro en el que Leslie Marian trabaja todo el tema de las trenzas africanas. Un concepto muy bonito que trabaja con las personas que hemos decidido mantener nuestro pelo natural. Trabaja con chicos, con chicas, con mujeres, con hombres también, para hacerle sus trenzas africanas. Miren qué belleza. Leslie siempre espléndida en el arreglo, en mi arreglo, para cada uno de nuestros episodios, para nuestro programa. Natural Vela, Leslie da servicio a domicilio y ustedes la pueden encontrar en el teléfono 829-775-4383. 829-775-4383 para que puedan hacer su cita con Leslie Marian Pérez, que hace también servicio a domicilio. Leslie también tiene cómo contactarla en su Instagram, en @naturalbella _22. @naturalbella _22. Ahí pueden contactar a Leslie Marian Pérez para que se hagan sus trenzas africanas y también el Ochango. Otra emprendedora maravillosa es Tania Slope. Tania tiene un concepto muy bonito de gotitas para el pelo, para el fortalecimiento del pelo. Es una gota natural para el crecimiento del pelo. También este es un concepto muy bonito porque Tania, a raíz de una situación de salud que vivió, ha decidido hacer
un producto para ayudarse ella, pero al mismo tiempo se ha permitido pensar en todas las mujeres para que también puedan tener esa oportunidad. Bueno, las mujeres y los hombres también. Esas personas que tienen situaciones producto de la quimioterapia o por situaciones nerviosas que se le cae, tienen caída del pelo, tienen una bonita oportunidad comprando este producto a Tania Slow, gotitas para el fortalecimiento del pelo. A Tania ustedes la pueden localizar para hacer sus pedidos en el 809-918-4032. 809-918-4032, Tania Slow. Betania, nosotras sabemos que no es fácil para las mujeres militar prácticamente ningún escenario, siempre es como forzoso, ¿no? Y en el mundo de la iglesia no es una excepción. Y tú estás en una iglesia que desde algunos puntos de vista la vemos un poco cerrada también, en el sentido de que históricamente los varones han tenido como el protagonismo dentro de las iglesias. Como una mujer como tú, con tu mirada, llega a la iglesia y se hace espacio y escenario en esa militancia. ¿Cómo tú combinas eso y cómo se da? ¿Cómo te abren la puerta allí? Bueno, como te digo, toda mi vida he sido de la Iglesia Evangélica Dominicana. Y mi papá por un tiempo dirigió la iglesia como el obispo. No por eso me dio el espacio, porque cuando yo le dije que iba a ser pastora, me dijo que no. Fueron otras personas que me invitaron y me motivaron y me acompañaron en los primeros años de mi pastorado. No es fácil, hay muchas visiones, sobre todo una visión teológica, que aun cuando la iglesia, nosotros tenemos como una tradición más liberal, pero de todas maneras se estila levantar algunos textos de que el hombre es la cabeza y de que la mujer tiene que estar más o menos obedecer, subordinada y todo eso. Pero en la práctica de Jesús vemos que fue uno de los primeros movimientos, o el primer movimiento de la antigüedad que sumó mujeres a su proyecto de, del nuevo reino, porque Jesús no vino a predicar iglesia, Jesús vino a enseñarnos a vivir bien. Posteriormente fue que sus discípulos comenzaron a organizarse, ¿no? Sí, exacto. Y surgió la iglesia. Pero vemos que en la práctica de Jesús las mujeres eran parte importante de su ministerio, y ellas inclusive, dice el texto bíblico, aportaron económicamente para que Jesús y sus discípulos pudieran hacer el trabajo. Entonces, realmente la iglesia comenzó también abriendo las puertas a las mujeres. Ya para los años 70, 80, comenzaron a ser parte del ministerio ordenado mujeres de iglesia. La reverenda Elcira Paulina, mi mentora, mi hermana, la reverenda Rebeca Blondet, fueron las primeras pastoras en este país. Y ellas mismas me contaban que las exhibían, las llevaban a todas las iglesias enseñándoles que la iglesia tenía mujeres pastoras. Hoy somos prácticamente 20 mujeres pastoras en la iglesia evangélica. Que predican. Que asumimos, sí, la palabra y el ministerio de Betania, yo siempre observo que las mujeres pastoras van con vestidos muy largos y fardas muy largas, pero además que van con vestidos, no se ponen pantalones. Yo veo que tú usas pantalones. Yo te decía que nuestra iglesia fue un poco más liberal, eso desde los 70, 60 ya. O sea que ustedes pueden ir a dar una prédica con pantalones. Se podría ir, pero no lo hacemos, no subimos al púlpito. Pero no está prohibido. No está prohibido, no subimos al púlpito con pantalones. Pero eso es por una decisión de ustedes. Por decisión de nosotras. ¿Y por qué ustedes no se sienten cómodas usando pantalón? ¿O es simplemente que no les sale? No nos sale, quizá alguna, o yo misma pueda ir un día.
En una ocasión fui a la escuela de mi hijo con pantalones y el cuello clerical porque invitaron a los padres a enseñarle a los niños lo que hacían los padres. Entonces, cuando yo llegué, dice una niña, ¡ay, mira una padra! Nunca había visto a una mujer. Ay, eso sí sonó bonito. Sí, una mujer. Pero además inclusivo. Sí. Un género, ¿no? O sea, una padra, no un padre. Sí. Los niños y las niñas son espectaculares. No, y son espectaculares para decir las cosas en el deber ser de la vida. Sí. Porque mira cómo de una vez lo interpreto. Sí. A mí me encantaría ir a un, ¿cómo le llaman ustedes? Un servicio, un culto. A un servicio, a un culto y ver a una de ustedes en pantalones. Me encantaría. Yo sería feliz. Bueno, no sé. Quizá una falda pantalón. Sí, pero bueno, yo esperaré ese momento para darme ese gusto ese placer de ir al culto y verla. Tú también eres una mujer que fuiste candidata a diputada por la circunscripción 1 de Santo Domingo Este, que es de donde somos tú y yo. Sí. Te veía yo en la propaganda de ese partido por el que militaste. Eso no es una tarea tampoco fácil. ¿Cómo tú combinas militancia política con el pastoreo? Todo eso viene por el compromiso social. Cuando uno asume un compromiso por el bienestar de las personas y entiende que hay que aportar para que la sociedad pueda avanzar en muchos temas y en muchas situaciones, yo creo que es un llamado a todo el que se sienta vocacionado a servir. Y es por ahí que yo entro a la política. No fue fácil, fue una invitación que me hicieron del Partido Acción Democrática, en el cual me he quedado militando. Y yo, mi primera impresión, digo, no, yo no, pero ¿cómo va a ser que yo voy a...? Y entonces me decían, sí, tú puedes, tú puedes. Y consulté con mis familiares, con mis hermanos de la iglesia más cercanos, pastores, líderes de la iglesia, y me dijeron, sí, sí, sí. Digo, bueno, vamos a ver cómo nos va. ¿Y cómo te fue en ese proceso? ¿Qué tal quedó? Fue bien interesante. En términos de votos, no puedo decir que fui ampliamente respaldada, pero la experiencia, una vez más, de estar en contacto con las personas, escuchar las necesidades, ver, por ejemplo, uno de los temas que yo levanté en ese momento fue el tema de la salud mental. Oh, excelente. ¿Cómo quedamos quizá después de la pandemia? La ley que tenemos solamente considera la esquizofrenia, entonces están las ansiedades, están los pánicos, están las depresiones que están acabando con la sociedad, la soledad. Entonces, eso fue uno de los temas que levanté también. Entonces, cuando iba a las comunidades, yo tenía una actividad que se llamaba Un Momentico con Betania. Y era hablar con la gente de la comunidad de las situaciones que ellos estaban viviendo. Y al mismo tiempo exponíamos los temas que estábamos llevando como para validarlos. Entonces vimos que sí, que es necesaria una atención más amplia, que se necesitan consultorios, centros que puedan atender a nuestra población de manera preventiva. Claro. Y luego, si necesita atenciones más continuas, poder ofrecer. ¿Y la gente de tu iglesia te apoyó en ese proceso? Sí. ¿Recibiste un buen respaldo? Recibí el apoyo, pudimos tener un encuentro con los pastores y muchos de ellos me apoyaron económicamente también, tengo que decirlo. Y fue una experiencia muy, muy bonita. Y conocer, porque cuando se es pastora, uno tiene la oportunidad de entrar hasta la habitación de los hermanos y hermanas. Entonces, cuando tú conoces las necesidades más sentidas de las personas, tú puedes decirle, bueno, yo voy a hablar de lo que tú estás pasando. O sea, que a personas como tú, que eres pastora,
la gente se abre más sus puertas. Cuando se es pastora mujer. Ok, interesante. Sí, eso yo lo siento, yo lo vivo. O sea, no es igual tú Te hablar dicen con más una sus mujer. cosas, sus sentires, Sí, con más, de sí, manera más abierta. ¿Y quiénes son más sí. abiertos, las mujeres o los hombres? ¿Quiénes te Somos abren más la puerta? las mujeres porque desde el siglo pasado, ya hablamos del siglo pasado, la mujer adquirió como el mando de la vida espiritual de la casa. Es la mujer que va cuando muere una persona, es la mujer que va a cuidar al enfermo, es la mujer que está, aparte de cuidadora, es la que te organiza, así en la iglesia, la misa, la hora santa, es la que está enfocada en toda la vida espiritual de la familia. Entonces, cuando tú eres pastora y entiendes eso, entonces hay una conexión más íntima. Ya, que hace que la gente se abra más. Que hace que la gente se abra más. Fíjate que yo también en los últimos tiempos he observado, yo en estos días he tenido que ir por temas personales de pérdida familiar a la iglesia católica. Mi familia es más de esa militancia. Y yo observaba, admirada, más mujeres Sí, entrando con los sacerdotes, sí. impartiendo la misa. Vi en la última ocasión que fui aquí mismo en Santo Domingo Este, a una de las iglesias, conté 5 mujeres, 4 mujeres, incluso En el altar. niñas, que eso hace unos años atrás, eso no era como tan común, era más una cuestión Es de los que hombres, por ¿no? eso te digo, las mujeres somos las que estamos mucho más vinculadas a la vida espiritual y tú vas a cualquier congregación y las que están sentadas en esos bancos, la mayoría son mujeres. Son mujeres, no claro. quiere decir que los hombres y los jóvenes también están, pero en Pero su mayoría siempre son las mujeres hemos sido las más militantes en términos de Sí, la iglesia. sí. Betania, hay otro tema que yo quiero tratar contigo, que es un tema quizá un poco más engorroso, por los tabúes que hay con respecto a él, que es el tema de la educación sexual, porque yo sé que tú también es un tema que lo abordas. ¿Cómo tú ves todo este tema y el hecho de que en República Dominicana, se siga aplazando el tema, a pesar de que logramos tenerlo en el currículum educativo, porque está, aplazando el tema de hablar de educación sexual con nuestros chicos y chicas para la prevención? Eso es un problema muy grande. Como pastora, en una ocasión, una de las congregaciones en las cuales yo participaba, tuvimos algunos embarazos de adolescentes. Y nosotras decidimos, digo nosotras porque había otra pastora, darle a los jóvenes orientación sexual, prevenir a nuestros jóvenes. Y es un tema que necesariamente hay que hablarlo, porque hablamos de los embarazos en las adolescentes, pero no hablamos de los jóvenes o los hombres que embarazan a los adolescentes. Exactamente. Que las estadísticas, perdona Betania, dicen que son más adultos mayores Sí, que embarazan niñas que sí, jóvenes de sus propias edades. sí. O sea, las estadísticas son bastante altas y República Dominicana ocupa el tercer lugar de los países de la región con embarazos en Imagínate adolescentes. si no tenemos que hablar de eso. Claro. Y de darle la autoestima y las herramientas necesarias a nuestras niñas para que aprendan a decir que no. ¿Cómo ustedes lo ven desde la iglesia? Porque una de las, como trabajo el tema también, de las cosas que observo es que hay una resistencia importante en las iglesias, no en una iglesia en particular, no, las iglesias en términos generales. Y se plantea el hecho de que dar educación sexual es abrirle los ojos digamos, incitarlos sí. a ellas y a ellos a que tengan relaciones coitales a temprana edad. Eso es un tema, te voy a decir, últimamente, en los últimos, ¿qué? 10, 15 años, hemos estado como en un retroceso, porque la Iglesia Evangélica Dominicana fue de las primeras también que trajo ese tema. Mi papá, el reverendo Alejandro Figueroa, fue uno de los fundadores de Profamilia. Y
entendiendo la necesidad de la planificación en un momento de las familias, cuando se decía que no, que hay que tener todos los hijos que Dios nos manda. Y luego en el desarrollo que ha tenido Profamilia en estos temas de los derechos sexuales y reproductivos. Y en la iglesia se hablaba y se le daba orientación. Se puede decir que se ha quedado reducido a algunas congregaciones que consideran que realmente es importante en mi iglesia. Yo siento que sí es una necesidad, porque un embarazo en adolescente es tronchar la vida, sobre todo a las niñas. Porque el varón se desaparece. Y si es un adulto, ni aparece. Que esa es otra estadística que tenemos, la cantidad extraordinaria de madres solteras que están bajo la responsabilidad del hogar. Madres solteras que muchas son bastante jóvenes. O sea, hay un vínculo entre esos indicadores de embarazo en adolescentes que son altos con la cantidad de madres solteras que también tenemos. Bueno, en estos días, parte de otro espacio que tenemos en la plataforma de organizaciones basadas en la fe, y tuvimos un encuentro hablando sobre la salud de las mujeres y la necesidad de estar informadas. Las mujeres de su salud, de su cuerpo y de saber cuándo tienen algún signo que le hace ver, un síntoma que le debe llevar a chequearse. Pero también preventivamente orientar y educar a nuestros niños y adolescentes, tanto las madres en sus hogares como en la escuela, reforzar esa educación para tratar de frenar un poco este auge que tenemos de las niñas embarazadas y siendo madres a tan temprana edad. Cuando su cuerpo todavía no está preparado y se ven enfrentadas a tener que lidiar con eso. Una de las técnicas que usamos cuando se hacen los campamentos es darle un huevo a los niños. Y ese niño tiene que guardar ese huevo hasta el último día. Entonces lo hacemos en pareja, para que ellos entiendan la responsabilidad que es. Imagínate una semana o 3 días tú tenías que cuidar un huevo. Un huevo, que se puede quebrar en cualquier momento. Puede quebrar, alguien se sienta arriba de él. Sí. Y qué interesante. Entonces no vale a comprar otro. Pero es para que ellos comiencen a entender la responsabilidad que conlleva traer una criatura a este mundo. Yo quiero seguir hablando de eso, pero antes, Betania, tengo que pedirle a mi audiencia que comenten, justamente, que comenten sobre estos temas que estoy abordando con Betania, sobre el tema de la educación sexual y el cuidado que tenemos que tener con nuestros niños y nuestras niñas. Comenten. También pedirle que que compartan con sus redes sociales para que otras personas también puedan tener la oportunidad de escuchar estos mensajes tan importantes y tan educativos. Darle a la campana de notificaciones para que reciban todos nuestros episodios, y a las personas que se conectan por primera vez que por favor se suscriban para que sean parte de esta gran comunidad que busca transformar para bien la vida de toda nuestra gente, sobre todo en la República Dominicana, bueno, en cualquier parte del mundo donde se encuentren, porque ya tenemos también muchos y muchas seguidores y seguidoras en toda la región de América Latina y en otras partes del mundo, Europa y Estados Unidos. Right. Otra emprendedora también maravillosa es MG Estilo y Limpieza. Ahí tenemos productos de limpieza para el hogar con una súper oferta que tiene Mariela García, quien es la propietaria de MG. Esa oferta es 5 frascos de 32 onzas a 350 pesos. Esos 5 frascos tienen el cloro, tienen el desinfectante, tienen el lavaplatos, el jabón de cuava y el desinfectante. Es una súper oferta. Bueno, y aquí tenemos, fíjense que aquí, bueno, me han pasado justamente los productos de Mariela para que lo pueda también exhibir en este espacio. Miren acá, MG, productos de limpieza. Esta es la oferta. Son 5 frascos, como ustedes pueden ver,
5 frascos. Aquí está también el suavizante que ustedes pueden adquirir en MG Productos de Limpieza. Bueno, y esta es la oferta del lavaplatos. Miren qué chulo, miren qué bonito. Caramba, 350 pesos es una ganga. A Mariela García, para pedidos, con esta gran oferta de 350 pesos, la pueden ubicar en el 829-573-6369. 829-573-6369. Productos y limpieza de limpieza para el hogar en MG de Mariela García. Otra gran emprendedora que tenemos es Magda Arte y Jardín. Marta Arte y Jardín tiene un canal de YouTube donde ella nos da recomendaciones para el cuidado de nuestra planta. Ustedes ya han visto, para los que ya me ven, que son frecuentes viendo nuestro canal, ven que en mi jardín, cuando estamos transmitiendo desde mi jardín, ven las plantas que bonitas están. Yo me llevo de los consejos de Magda Arte y Jardín, cómo cuidar nuestra planta, qué productos utilizar, cómo hacer productos naturales para el florecimiento y también para cuidarla de las plagas. Así que sintonicen a Magda Pérez Arte y Jardín. Magda está en su canal de YouTube, que es Magda Pérez 1998. La pueden localizar también en su Instagram. En Magda es @Magda Pérez 1998, que es también en el Instagram donde la pueden seguir. Por favor, seguir a esta emprendedora maravillosa que también hace bisutería muy bonita y ustedes pueden adquirirla con ella. Bueno. Betania, esto que tú estás diciendo me interesa bastante recuperar. ¿Cómo educar a nuestros niños y nuestras niñas desde la temprana edad sobre el tema de los embarazos, ¿sí? Para la prevención, pero el tema que comienza con el tema del cuidado, el cuidado del cuerpo, el cuidado de la salud? Que primero quiero tratar esta parte para luego pasar al cuidado de la salud con respecto a las mujeres. Tú me comentabas de unos campamentos que ustedes hacen con niños y con niñas. ¿Cómo es que ustedes abordan esa educación desde esta perspectiva que tú planteas para que los niños y las niñas sean conscientes de todo esto desde la temprana edad? Hay un texto bíblico que dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, a partir de ahí, en los campamentos podemos abordar, o lo hemos abordado en otras ocasiones, el cuidado que tenemos que tener y la autoestima, el valorarnos como personas, criaturas de Dios, hecha imagen y semejanza de Él. Entonces, con los niños les vamos llevando a que ellos entiendan, primero, que tienen un cuerpo y que cada parte de su cuerpo es importante y que lo tienen que cuidar y que lo tienen que amar y que no pueden dejar que todo el mundo entre a ese cuerpo. Tienen que no permitir tocamientos. No permitir que los toquen. Si hay un toque que le hace sentir mal, porque a veces tú sabes cuando te están tocando, claro, de manera indebida, tú lo sientes. Entonces, tener la confianza. Y ya desde temprana edad se pueden percibir esas amenazas, ¿no? Tocar, decirle a la madre o al profesor, profesora, que tenga más confianza lo que está viviendo. Tú sabes que en nuestra cultura la gente es muy dada a la confianza con todo el mundo. Incluso una de las cosas que uno observa es que nos gusta mucho insistirle a los niños y las niñas que abracen y besen hasta los extraños. Sabemos nosotras también que la amenaza está muy fuerte, muy permanente dentro del hogar. Y las estadísticas dicen que los niños y las niñas son más propensos a ser violados y violadas dentro del entorno por un pariente cercano. Sí. ¿Cómo orientar a la familia, a la madre sobre todo, para que tengan esos cuidados y que se vaya rompiendo esa mirada cultural y social de entregarle también a cualquiera que cuide a tu hijo o tu hija? O sea, en ese nivel de confianza, de dejarlo con cualquier persona. Son retos y desafíos que tenemos por delante, porque muchas veces cuando tú le dices que no debe tener esa confianza, entonces ¿en quién va a confiar? La gente se cuestiona, pero ¿cómo es que voy a vivir? ¿Cómo es que va a relacionarse? Pero hay que insistir
con las madres que tienen que creerle a sus niñas. Porque a unas veces le dicen que el papá le hizo tal cosa o que el padrino no le puso tal cosa y no le creemos. Entonces, O que le dio un regalito. Sí, cómo insistir con los padres. Eso, ese es un desafío realmente. No te sabría decir. Pero nosotros trabajamos con los niños. O sea, también están los grupos de las mujeres y de los hombres. Entonces serán otros temas que ellos tendrán Porque entonces hay también un trabajo para Se ha trabajado con los varones, ¿no? Para también hacerlo consciente a con la ellos familia. de que no se debe tocar a una niña o que no se debe tener relaciones coitales con una niña por las implicaciones que eso tiene. También hacerle consciente al varón de eso. Porque también vivimos en una sociedad muy cosificada por un lado y muy sexuada por el otro. Sí. Todas las noticias, la televisión, las canciones, las ropas que le compran a las niñas, la manera de vestir, porque es la moda. Eso hace ¿Cómo tú crees? ¿Tú crees que la iglesia, que para mí juega un papel fundamental, porque congrega a mucha gente? O sea, tú vas a ya sea de la iglesia católica, a una misa y están llenas las iglesias. Si vas a un culto de una iglesia, como le llaman, protestante, te la encuentras también llena, abarrotada. ¿Cómo la iglesia pudiera jugar un papel en todo este tema educativo? Es fundamental la iglesia. Por eso mismo. Tendrían que integrarlo en la prédica del día, en el discurso, porque los sacerdotes y los pastores dicen muchas cosas en su discurso. Primero hay que tomar conciencia y darle elementos a ellos, a los pastores y pastoras, de que deben hablar de esos temas. ¿Mm? Y no solo en la prédica, porque entonces hay diferentes espacios donde se pueden orientar y hablar de esos temas. Y en algunas ocasiones se habla. Por lo menos yo, parto de mi iglesia, no conozco muchas otras. Tenemos el grupo de las mujeres, tenemos el grupo de los jóvenes, tenemos el grupo ahora de los caballeros. Entonces, en esos temas se habla. Inclusive estamos hablando en el grupo de los hombres sobre la nueva masculinidad. Ah, qué interesante. Para ver si bajan los niveles de violencia. Porque también en las iglesias se dan hombres que son violentos. Claro. O mujeres también que son violentas, porque no podemos engañar. Algunas veces asumimos prácticas de violencia, porque es cultural. Entonces, cuando se tiene una cultura de ser de una manera, hay que desaprender esa manera para poder asumir la otra. Cuando ustedes hablan de nueva masculinidad, lo digo por, perdón, la audiencia, que no siempre tiene como muy claro cierto concepto. ¿De qué están hablando? Porque hay gente que está relacionando nueva masculinidad con otra cosa. ¿Qué es nueva masculinidad? El hombre dominicano ha sido, podríamos decir, casi castrado para expresar cariño, para expresar ternura, para hacer asumir los quehaceres de la casa, no como una ayuda, sino asumir los quehaceres de la casa. Ser corresponsable, digamos. Ser corresponsable de el cuidado, la limpieza de la casa. Entonces, cuando hablamos de una nueva masculinidad, nos estamos refiriendo a eso. Okay. ¿No? A la corresponsabilidad. A la corresponsabilidad y al hecho de poder expresar la ternura. El hombre también tiene una parte que tiene que llorar. Los hombres no lloran, se le muere un familiar que lo ve ahí como un bloque de hielo, pero eso le hace daño. Y entonces está llorando por los rincones, después de un mes, de 3 meses, le sale como quiera. Claro. Y va acumulando. Guardando. Y acumula. Vienen los infartos, el cáncer de próstata. Eso, claro. Todos son esas consecuencias. Por guardar todo ese sentimiento. Sí. Una cosa, Betania, porque se oye muy bonito, pero ¿cómo recibe la gente estos mensajes en la iglesia cuando tú los abordas? Porque yo no creo que sea tan fácil con tantas ideas y tabúes que hay en la cabeza de nuestra población. Una experiencia. Cuéntame, ¿qué te ha pasado a ti? Hablando de los roles. Sí. Del hombre y la mujer y de la necesidad de que el hombre participe en los quehaceres de la casa. Un hermano se molestó mucho
y me dijo, usted no es la persona que va a decirme a mí cómo yo voy a cuidar, cómo yo voy a comportarme en mi casa. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Así me dijo ese hermano. Digo, no, yo no le estoy diciendo, yo le estoy dando las informaciones para que se pueda vivir mejor, para que puedan estar mejor. Pero en O sea términos que generales, es te lo difícil. aceptan, lo asimilan, lo Bueno, por lo comprenden. menos lo van oyendo y lo van Ujú, escuchando y lo van pensando, porque hemos trabajado mucho con las mujeres. ujú, ujú. Y entonces se da también ese desencuentro, Claro, ese ¿no? desbalance, ¿no? Ese desbalance, Claro. ¿sí? De que la mujer está quizá mucho más empoderada con algunas Ujú, cosas y algunas veces eso es lo que está generando tanta violencia. ujú. Entonces hay que también También, claro, tener el espacio para formar a los a los varones, varones. claro, Ujú. excelente. Betania, interesante hablar contigo, muy interesante. Hay un tema que yo tampoco quiero, porque contigo es como hablar de cada cosita un poco, ¿no? Sí. Tú ahorita hablabas de que tú vienes de trabajar en los bateyes y con población migrante. También en ahí ustedes llevan todo este discurso de fe. ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, sí, nosotros en la Iglesia Evangélica Dominicana se tenía hace unos años, no está ahora en actividad, una pastoral de las comunidades haitianas, que era el espacio para que las comunidades batellanas, sobre todo en Barahona, Algodón, Bombita y algunas otras comunidades del sur, formaran sus propias iglesias, ¿no? Sus propias comunidades de fe. Ujú. Algunas estaban funcionando como capillas, como siguen funcionando como iglesias, pero siempre ha habido una sensibilidad muy especial, inclusive cuando el terremoto la iglesia se volcó, hizo algunas gestiones para llevar y asistir a las comunidades allá misma en Haití y a las mujeres que vinieron. También se les asistió en los hospitales, llevándoles batas, llevándoles algunas cosas para sus niños. Entonces siempre ha habido esa Mm. sensibilidad. ¿Ustedes solamente trabajan con población migrante haitiana o trabajan con otra población migrante? No, hasta ahora solo Solo con los con los migrantes. Si migrantes. llega cualquier otra persona, en la iglesia puede haber algún venezolano, Mm, puertorriqueño que se congregue en la iglesia, pero son los menos, ¿no? ya. Se les recibe. ¿Y qué piensan ustedes, cómo ustedes como iglesia ven todo este avasallamiento de estos llamados, de Tristemente, odio, de tristemente. rechazo a esa población migrante? No ha habido una manifestación de parte de las iglesias en solidaridad. Muy triste, muy triste. Porque Jesús era un Que migrante, seguro, ¿sí? Jesús era migrante y el mismo pueblo de Israel fue un pueblo que vivió en Egipto como esclavo y tuvo que salir y toda esa historia que tenemos en el texto bíblico que nos hacen ser mucho más sensibles con las personas que tienen que salir de sus países a trabajar, porque entonces estamos viendo los ataques a los más vulnerables, a Ujú. los hombres y mujeres que salen a trabajar para poder darle a sus hijos un mejor futuro. Entonces es una cadena que estamos viviendo aquí con los haitianos, en Puerto Rico con los dominicanos, en Estados Unidos con todo latino. Y las iglesias, sobre todo en Puerto Rico y en Estados Unidos, han sido bastante solidarias. Aquí no por la historia y la historia mal contada Ujú. que tenemos en relación con nuestro pueblo vecino Haití, con las comunidades de ascendencia haitiana y los haitianos. No ha sido recíproco. Pero de todas maneras estamos levantando una acciones de solidaridad con las mujeres, que como hablábamos de la importancia de la salud Sí, y entendiendo y el que cuidado. el cuidado, que en el momento de parir es cuando las mujeres están mucho más vulnerables, entonces es en ese momento es que están las mujeres siendo maltratadas,
las hermanas haitianas. Y es ahí donde realmente debemos expresar nuestro amor cristiano. Entonces, a través de la plataforma y de algunas iglesias hemos estado solicitando algunos insumos que puedan contribuir con los niños y niñas que están naciendo, con esas mujeres que están siendo llevadas a Haití. Es una realidad bastante dura. Fíjate que nosotros estamos peleando, por un lado, con Estados Unidos, porque nos está haciendo lo propio con respecto a nuestra población. Vemos en Estados Unidos cómo el gobierno norteamericano ha mandado a hacer redadas, Sí, dejando niños y niñas huérfanos. Sí. Vi en estos días un video que circuló de una señora que fue apresada mientras compraba algo en un mall y ella solamente decía, pero déjenme ir a buscar a mi niño, que está solo en la casa. Una vez esa realidad de lo suyo, y aquí cuando viene se pregunta, ¿no es la misma realidad que vive esa población haitiana, de esas mujeres, como la que vimos que estaba dando a luz frente a un hospital, la chica que falleció? Sí, o sea, una realidad muy dura. Lo más triste es y deshumanizante, que muchos dominicanos y dominicanas han asumido los discursos oficiales, considerando que esas acciones están bien, sin pensar en el dolor, sin ser empático. Porque uno no niega que cada país debe establecer sus reglas, sus límites, su legislación, pero también tiene que respetar los derechos humanos. En Estados Unidos, por lo menos, tiene que ir un juez, tiene que haber una orden, ahora que se le ha ido como de las manos, pero hay todo un protocolo que se debe cumplir. Pero aquí no. Si una persona está caminando por la calle y a los de migración se le antoja preguntar o considerar que son migrantes, porque parece que el migrante tiene que tener el letrero en la cara, un sello que digan sí, soy legal o soy ilegal. Las personas no son legales ni ilegales, ¿no? Son dos trámites. Ahora, ¿quién es que ha permitido que vengan todos? ¿Dónde están la gente que trafican con esa pobre población? Son a ellos que hay que comenzar a perseguir y a ver qué es lo que está pasando. Qué es lo que está pasando. Y yo he dicho que desde la frontera Matamoquito se pasa por muchísimos controles. Entonces, ¿quién es que ha permitido el paso de esas personas que hoy se consideran ilegales? Y no se le pregunta. Pues es verdad que el gobierno hace 2 años que no da el pasaporte ni papeles, pero hay otros que sí lo tienen. Y que hace mucho que lo tienen, y otros que nacieron acá. Y otros que nacieron. Claro. Entonces, es una situación muy, muy difícil que estamos atravesando. Sí. En ese sentido. Volviendo al tema del cuidado de nosotras las mujeres, bueno, porque todo tiene que ver también con el cuidado. En esos encuentros que ustedes realizan, ¿qué es exactamente lo que ustedes abordan con las mujeres? ¿Cómo las orientan para ese cuidado de su salud física y emocional también? ¿Qué es exactamente lo que ustedes realizan? En esta ocasión pudimos hablar sobre la alimentación, la importancia de la alimentación y de comer sano. Y nos decía la licenciada Diana Mancebo, que fue la que nos orientó en ese sentido, de los colores que teníamos que tener, de las temporadas, de comer las frutas de temporada. Entonces está primero ese cuidado de lo que ingerimos. Y también nos habló de lo psicológico, ¿no? Toda esta vida que estamos llevando de ansiedad, salud emocional, las ansiedades que nos dan, los problemas, cómo los enfrentamos. Nos enseñó hasta un ejercicio de respiración, porque las mujeres y los hombres también, pero como hablábamos de las mujeres, nos vemos enfrentadas a tantas situaciones. Algunas veces tú sales y cuando llegas a la casa te encuentran problemas y tienes que resolver y que se cayó, que tuvo un accidente, o sea, tantos problemas que se nos presentan a diario, que eso va destruyendo nuestra vida y nos va disminuyendo nuestra calidad de vida, sobre todo la calidad de vida, y por tanto acelerando
situaciones Sí, fatales. sí, un tema de salud también, ¿no? De un tema de salud. El que se nos agrave o se nos generen enfermedades. Y otro tema que abordamos, que me pareció muy interesante, y también en los hospitales, las mujeres no están por, como decimos nosotras, por pujar. Un porcentaje muy elevado de mujeres en los hospitales están también siendo cesareadas. Y muchas veces sin el consentimiento de ellas. Por eso es importante el estar informadas. Cualquier situación que nos vayamos a presentar, cualquier situación de salud, las mujeres tenemos que estar informadas de qué nos van a hacer y cómo porque tratar eso. Hay un falso imaginario de que el tenerla con cesárea es más fácil. Sí. Porque no te duele. Sí, no te duele. Lo pongo entre comillas porque es una falsedad el que no te duele. O sea, te ponen anestesia, pero después el proceso de esa anestesia es terrible para es el una cuerpo. Cirugía mayor. Claro, y es terrible para el cuerpo. Sí. Porque tiene sus secuelas. Una de las cosas también que nos dijeron ahí y que a mí me hicieron fue que el médico te pone aquí cuando el niño no quiere bajar. Sí, y empuja. Y empujar, pero entonces esto también te puede causar dificultades, te pueden reventar los intestinos, te puede traer otras situaciones peligrosas en la salud. Entonces, la mujer debe estar informada de qué implica una cesárea y qué implica parir, pujar. Pujar, claro. Que se supone que es parte de nuestra naturaleza. Que es parte de la naturaleza. Salvo que se presente una situación de emergencia, que alguna lo podemos tener, que ya es otra cosa porque son en materia de emergencia. Sí. Yo no quiero, Betania, terminar este episodio sin hablar contigo de un tema frente. Y es que a ti te retiraron, ¿cómo le llaman ustedes? La indumentaria, el cuello. ¿Cómo se llama? Cuello clerical. El cuello clerical. Porque tú en algún momento participaste en unas movilizaciones para demandar sobre el tema de los derechos sexuales y reproductivos de nosotras las mujeres. Cuéntame un poquito de eso, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, y si ya te devolvieron tu cuello. Sí. En una de las campañas que hicieron las mujeres, hicieron un campamento, yo participé solicitando que las mujeres sean escuchadas y que en el Código Penal pudiéramos tener la libertad de decidir cuando el feto ya no puede seguir viviendo. Cuando por razones extremas. Que ya no hay manera de que la madre pueda salvar su vida. Sí, en esas razones extremas que se presentan. Entonces la iglesia consideró que yo no debía estar ahí. Yo fui con mi indumentaria de pastora, de reverenda, pero yo soy reverenda ordenada. Entonces eso causó un gran revuelo y me suspendieron por 3 meses. Pasados los 3 meses me lo reiteraron, prácticamente por 6 meses. Y no podía subir al púlpito y me retiraron, o sea, estaba... sí, estaba como una especie de sanción, ¿no? Sí, me sancionaron. Te sancionaron por un periodo. Por un periodo. Ya eso... Pasó. Pero ¿cómo te sentiste, Betania, en ese momento que te sancionaron? ¿Te sentiste que...? Muy mal. Primero porque otros pastores se habían pronunciado en favor de esas 3 causales. Yo no estaba diciendo nada nuevo que la iglesia no supiera. Pero también entiendo, posteriormente entendí que hay otros, que estamos viendo otras situaciones al interior de las iglesias. Entonces, en la iglesia en la cual yo me formé, solo queda un sector, vamos a decir, más progresista, con pensamientos un poco más liberales. Entonces está surgiendo, como en todas partes, un conservadurismo mayor, un fundamentalismo. Y un retroceso con respecto a los derechos. Eso implica un retroceso
eso implica un retroceso en la sociedad, que es muy triste, porque estamos hablando de derechos, de cosas que ya creíamos haber superado y de la posibilidad de vivir plenamente como personas libres. Entonces vemos que se están imponiendo doctrinas y fundamentalismos que ya estaban superados. Y he decidido seguir en la iglesia, porque yo entiendo que la iglesia no son los que dirigen. Yo me debo más a la feligresía, a los hermanos y hermanas, que en ese momento también mostraron mucho apoyo, mucha solidaridad, y seguimos construyendo y aportando para ellos. ¿Entiendes? ¿Estás convencida de que desde la iglesia también se puede hacer el trabajo? Sí. Qué bueno, qué bien. Es un mandato. Por cuanto lo hiciste a estos mis hermanos pequeñitos, a mí también lo hiciste, dice Jesús. Tuve hambre, tuve enfermo, tuve en la cárcel, fui forastero. Entonces ahí es que está Jesús, y a ese Jesús es que seguimos, que me lo enseñaron mis padres y que creo que ellos estaban en la verdad. Sí, la iglesia es la gente, ¿no? Sí, no el templo, ¿cierto? Sí. O sea, yo supongo que durante ese periodo de sanción, aunque no podías ir al templo, tú seguías trabajando con la iglesia. Sí, no, yo que seguía, la gente. Yo seguía, no, me asignaron una iglesia. Yo estuve bajo la guía de un pastor que fue bastante solidario, bastante amable, y me sigo congregando en esa congregación. Sí. Entonces, para mí el cuello clerical es un símbolo importante. ¿Y ya te lo devolvieron? O sea, que ya otra vez estamos felices. Sí. Sí. Qué bueno, te felicito por eso, eres una mujer maravillosa. Gracias. Betania, ¿qué mensaje a nuestra audiencia quisieras tú, ya para cerrar este episodio, decirle como reflexión? Con todo esto que tú misma has dicho, de que estamos en procesos de involución, de desconocimiento de cosas que nos tomaron tantos años, tanta lucha a quienes nos antepasaron y que nosotras recibimos, y por eso tenemos ahora, gozamos de una serie de derechos y de libertades. Examinarlo todo y retener lo bueno. Y lo bueno siempre está en el bienestar de todos nosotros, de todas nosotras, en el reconocimiento de que todos fuimos creados por Dios y que tenemos los mismos derechos de disfrutar esta creación que al mismo tiempo estamos lastimando tanto con todo esto que está pasando del cambio climático. Entonces, tener una mirada crítica a lo que estamos viviendo, no creer todo lo que nos dicen, ver de dónde salen las noticias, ver quién es que la dice. Creo que es un tiempo de mucha reflexión y de tener un pensamiento crítico. Ese ejercicio creo que tenemos que hacerlo. Así es. Muchas gracias. Gracias a ti, Betania. A ustedes muchas gracias por conectarse con este programa, por pertenecer a esta comunidad. Recordarle, comentar, posicionarse sobre todo esto que hemos conversado con Betania. Usted que va a la iglesia y que predica y profesa, también comentar, compartir con sus redes sociales. Y algo muy importante que no quiero dejar de decir es, aquí lo que se trata es de ser mejor persona, como dice una amiga muy querida llamada Carmen Cristina de Asa. Ser mejor persona implica, y seguir en la iglesia implica, el saber que se trata de hacer el bien y de estar bien con las demás personas, independientemente de su color, de su nacionalidad, de su orientación sexual, de su edad, de su condición física o de capacidades, o discapacidad, condición de discapacidad. Lo que se trata es de tratar a la otra persona y ser tolerante con el pensamiento diferente. Obviamente pasa también por esa tolerancia, porque no todos podemos pensar igual. El tema es cómo yo desde mi pensar, respetando lo que piensa la otra persona, yo me posiciono también, sin maltratar, sin herir, sin atropellar, a partir del poder que yo pudiera tener. Se trata de eso, y en la medida que hacemos eso, vamos a tener una mejor sociedad. Así que recuerden compartir con su comunidad, con sus redes sociales,
darle a la campana también de notificaciones y además a aquellas personas que se conectan por primera vez suscribirse y ayudarnos en esta gran comunidad a mandar un mensaje bonito, positivo y relajado a todo el mundo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Okay.